invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Saludo para todos. Hablamos hoy de la fisiología cardiovascular básica y es muy fácil. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esos dos componentes tienen tres condicionantes adicionales, que son la precarga, que depende de la capacitancia venosa, del retorno venoso y de la contractilidad auricular. La contractilidad, según la ley de Van Starling, y la poscarga, que depende de la resistencia vascular y de la impedancia. Esto es aprender el porqué de la fisiología básica. Muchas gracias. Bueno, con este tema, con esta nota de fisiología cardiovascular, estamos dándole la bienvenida a nuestro invitado a esta hora, el doctor Álvaro Ardila Otero, que es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, docente asociado a Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en alta gerencia, especialista en cuidado paliativo, investigador, violencia inducida y no por el hombre, asesor experto en salud, además médico intensivista UCI, USH, médico intensivista Dumian, Medical SAS, docente programa de medicina crítica y cuidados intensivos de la UTP. Muchos títulos, cargos, todo un profesional. Así que bienvenido, doctor Álvaro Ardila Otero, ¿cómo está? Buenos días, es un placer saludarlos a ustedes y a toda su audiencia. Es muy grato para mí estar aquí. Bueno, doctor Álvaro Ardila, empecemos por hablar del inicio del cuidado intensivo y la ventilación mecánica en el Eje Cafetero. Es una historia supremamente interesante que está descrita en un libro que escribí hace un par de años, se llama El Manto Blanco, está en la editorial Tribuna, donde se narra el comienzo de los cuidados intensivos y más importante aún de la ventilación mecánica, entendiendo la ventilación mecánica como el procedimiento por el cual un paciente requiere una asistencia ventilatoria mecánica para poder respirar cuando por cualquier motivo cardíaco, pulmonar, cerebral o ahora que estamos en el recuento de la pandemia del COVID, cuando los pulmones están muy afectados por este virus. Eso, el primer ventilador, la primera ventilación mecánica, la hicimos en el año 1990 en abril y fue con el acompañamiento de el doctor Diego Pedro Amariles y César Gaviria Trujillo, quienes consiguieron el primer ventilador de alta tecnología para atender a un paciente particular. Esta historia es muy interesante. Era el doctor Absalón Londoño, padre de nuestro ministro de secretario de gobierno, quien requirió ese servicio y se acaba de llegar de Bogotá, hace 3 años, cuidados intensivos, y lógicamente se logró conseguir este vital elemento que para la comunidad risaraldense y el Eje Cafetero ha sido de vital importancia para salvar muchas vidas. Y sobre todo la ventilación mecánica fue lo más importante, como ustedes saben, durante la pandemia, o es todavía durante la pandemia del COVID. Entonces, ventilar mecánicamente a un paciente tiene muchas implicaciones. Desde el punto de vista médico, muchos profesionales involucrados en este proceso. Y se logró entonces crear
la primera unidad de cuidado intensivo en el mes de septiembre de 1990 en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Luego fui creando otras unidades, entrenando personas, porque yo no podía quedarme solo. Aclaro que estamos hablando del año 90, pero tampoco estoy tan viejo, ¿no? Eso sí que se quede muy claro. Lo que pasa es que empecé muy joven, entonces se entrenaron varios médicos que fui educando, que ahora la mayoría son colegas míos intensivistas o especialistas de otras especialidades, porque la academia ha sido el pilar fundamental de este crecimiento. Y esos médicos lograron conmigo trabajar para inaugurar la unidad de cuidado intensivo de la clínica Risaralda en su momento, en el año 91. En el año 92, la unidad de cuidado intensivo del antiguo Instituto del Seguro Social, la unidad de la clínica Los Rosales en el año 1998 y la unidad de la clínica Confamiliar en el año 2001, más otra serie de unidades que hemos hecho en todo el país. En nuestro compromiso, que nace de nuestra actividad médica, de comprometernos en hacer el bien. Entiéndame, Álvaro, que la idea del cuidado intensivo suena muy romántica y se oye muy dramático, pero el trabajo nuestro es muy intenso, que se llama cuidados intensivos y es una práctica muy intensa que requiere mucho apasionamiento y sobre todo mucha humanización. Estamos dialogando con el doctor Álvaro Ardila Otero. Estamos a través de Radio Qué Buena 92.1 FM, que opera desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos también a través de televisión, Canal Regional 104 de Claro Mundovisión Televisión, que está operando desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en la ciudad de Pereira. Y estamos en redes sociales para Pereira, Risaralda, Dos Quebradas, Colombia y el mundo. Ahora, doctor, que usted habla de unidades de cuidados intensivos. Recuérdenos de esa creación de unidades de cuidados intensivos. A ver, Álvaro, las unidades de cuidado intensivo no es solamente cuidado intensivo, es una unidad donde llega un enfermo levemente grave, moderadamente grave o muy grave, porque tiene peligro inminente de morir. Ejemplo, un paciente con un trauma de cráneo, entonces no puede respirar por sí solo, hay que mantenerlo con una sedación para evitar la hinchazón de ese cerebro. Un paciente que tiene unas heridas en el tórax y no puede respirar por sí mismo, un paciente con un síndrome de Guillain-Barré, que todos saben que es, que paraliza los músculos y no puede moverse, un infarto del corazón que hace que el corazón no funcione bien, o sea, cualquier complicación de cualquier enfermedad aguda requiere la atención en una unidad de cuidados intensivos por un personal que inicialmente, pues evidentemente me tocó a mí solo durante casi 2 o 3 años, mientras fuimos educando el personal y gratamente hoy, después de tantos años, ya tenemos una consolidación de la práctica del cuidado intensivo, sobre todo y fundamentalmente en la primera empresa hospitalaria del departamento, que es el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que tiene una unidad, tal vez la mejor unidad, mejor dotada del occidente colombiano, con los mejores profesionales y con la mejor asistencia multidisciplinaria, cirujanos, oncólogos, neurólogos, neurocirujanos, que conjuntamente con nosotros nos entendemos, discernimos y tomamos la mejor decisión para ese paciente, para que pueda sobrevivir.
evidentemente funciona porque la mortalidad en esta unidad, en la unidad del Hospital San Jorge, donde estoy ahora, y donde he estado toda la vida, no supera el 25 al 28%, que es un dato a nivel internacional supremamente importante que indica ya la calidad y la calidez humana de lo que hacemos. Ahora, doctor Ardila, sobre la creación del posgrado en medicina crítica y cuidados intensivos en la UTP, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, Álvaro, en el año 2001, con el doctor Álvaro Estrada Ospina, en vista de que el cuidado intensivo realmente se desarrolla en Pereira, había unos visos de desarrollo en la ciudad de Manizales. La ciudad de Armenia comenzó el cuidado intensivo con unos médicos que vinieron de Armenia a entrenarse conmigo en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Las unidades en Medellín apenas estaban iniciándose y se estaba creando la Fundación Valle de Lili en Cali. O sea que realmente desde el Hospital San Jorge de Pereira contribuimos de una manera muy importante al desarrollo del cuidado intensivo a nivel del occidente colombiano, y fue una labor titánica, una labor que la gente no entendía. La gente pensaba que nosotros estábamos haciendo magia, haciendo locuras. Doctor Ardila, ¿qué es la locura que está haciendo? Sé qué es lo que está pensando, que es un aparato de esos. Por esa razón, Álvaro, es necesario y se me ocurrió que había que educar a las personas en el manejo del paciente crítico. Y se crea el programa de posgrado de medicina crítica y cuidados intensivos, que acaba de cumplir ya hace poco 10 años de funcionamiento, y donde la Universidad Tecnológica de Pereira, en concurso con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, ha llevado especialistas en cuidado intensivo a muchas áreas del país para suplir la demanda todavía no satisfecha de profesionales en este campo. Hay muchas zonas del país que no cuentan con el servicio de un médico intensivista, que es el que integra el concepto de muchas especialidades para que un enfermo de cualquier patología, lo voy a explicar para que la gente entienda. Empezamos con el cerebro. Entonces, la lesión cerebral por hemorragia o por un infarto o por un trauma. El cuello, la lesión de tiroides o la insuficiencia endocrina. En el tórax, la lesión pulmonar o la lesión del corazón. En el abdomen, la lesión del hígado o la lesión de los riñones o la lesión del páncreas. En el estómago, las lesiones gástricas o del estómago que producen hemorragia, tumores, cualquier complicación. Cualquier complicación que implique la disminución del funcionamiento de un órgano debe ser manejada en la unidad de cuidados intensivos para, primero, o evitar una complicación mayor, pero en la mayoría de los casos evitar la muerte de un paciente de estos en un momento dado. Y esa es nuestra función, esa es nuestra misión. Eso fue lo que decidimos hacer hace muchos años y lo seguimos haciendo y lo sigo haciendo con mucha pasión, como me escucha, porque es la vida misma lo que mis papás me enseñaron a hacer el bien hecho, con calidad y con mucha calidez humana. Doctor Álvaro Ardila Otero, sobre la actividad asistencial, académica y de investigación, ¿qué nos puede contar? Bueno, la actividad académica ha sido muy prolífica porque desde el año 1992
comenzamos a hacer ya publicaciones sobre el cuidado intensivo, a dar conferencias en todo el mundo sobre cuidados intensivos, digamos, por casi todos los continentes, explicando y aprendiendo. Y fue muy importante la actividad del hospital por dos razones. Primero, con el gobernador de ese entonces, el doctor Diego Patiño Amariles, se crea un centro de investigación en trauma. ¿Por qué en trauma, Álvaro? Porque si usted recuerda, en el año 92, 93, no era obligatorio el uso del casco en los motociclistas. Entonces se propone, con el senador Rodrigo Rivera en ese momento, llevar al Congreso una ley que volviera obligatorio el uso del casco en los motociclistas. Sí aprobó, o sea, el uso del casco obligatorio en los motociclistas nace de la gestión del hospital universitario para irradiar a la comunidad, hacer el bien y prevenir los accidentes. Desgraciadamente, como usted puede recordar, o la gente que recuerda de hace 20 años o más, los cascos en ese momento, como todo en Colombia, las leyes siempre se violan, se empezaron a usar cascos de plástico que no eran adecuados. Veíamos personas con el casco clavado en su cabeza de plástico, pero un casco que proteja a un motociclista y ha salvado la vida a cientos de miles de motociclistas en el país y en el mundo. Pero en Colombia se crea el uso del casco y con DELIMA y con la gobernación del doctor Patiño Amariles se crea y se lanza al Congreso el uso del cinturón de seguridad. Y nace también en el hospital la creación de la cultura ciudadana, de respetar las señales de tránsito, de respetar el espacio del peatón, de respetar las cebras, de parar en el semáforo en rojo. Se hizo una campaña muy grande conjuntamente con Luis Alberto Duque, en paz descanse, alcalde de Pereira, que desgraciadamente desapareció. Pero la cultura ciudadana del doctor Mocos nace en el Centro de Gestión de Lesiones de Causa Externa que creamos para irradiar educación en todo el país en la prevención de la violencia inducida o no por el hombre. ¿Por qué inducida o no por el hombre? Porque teníamos una epidemia de heridos por arma de fuego derivado de la lucha del narcotráfico que hubo en ese tiempo, que fue tan intensa y tan sangrienta, que nos obligó también a entrenarnos en la atención de heridos por arma de fuego que llegaban de todas partes, del Valle, de Antioquia, de Caldas, de Quindío, de Risaralda, y lógicamente en la prevención de el uso de armas de fuego. Eso se trabajó con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con Medicina Legal, y creamos un centro de investigación criminológica que desgraciadamente desapareció. Casi logramos revivirlo hace 2 años con el gobierno nacional, pero no se logró, como todo en el país es a veces complicado. Pero ojalá el país retome el curso de la investigación de la violencia inducida o no por el hombre, tanto desde el punto de vista de la legalidad como desde el punto de vista de la prevención de los accidentes y de la prevención, el uso de alcohol, el uso de evitar que la gente esté armada sin las normas legales necesarias para evitar esa cantidad de heridos por arma de fuego que siguen llegando, esa cantidad de heridos en moto que siguen llegando, esa cantidad de accidentados en automóvil que siguen llegando en el 90% de los casos, como lo dice INVIAS, por falta de prevención. Entonces la función nuestra como médicos intensivistas no es solamente manejar el paciente grave, sino evitar que el paciente llegue a cuidado intensivo. Como pasó en la pandemia del COVID, yo nunca me imaginé, jamás en mi vida pensé que fuera necesario más de 50 ventiladores en una ciudad como Pereira para salvar de esos 50
10 o 15 pacientes, que era lo que hacíamos en la pandemia, se nos morían una cantidad de pacientes que no sabemos todavía por qué. El mundo no sabe por qué a ciencia cierta el COVID produjo esa serie de lesiones tan graves que seguimos investigando y seguimos manejando pacientes con COVID. La gente cree que la pandemia ya terminó. La pandemia no ha terminado. Los pacientes siguen llegando. La gente no se ha vacunado en su totalidad. Pero la prevención es la base fundamental en este momento de la medicina crítica y cuidado intensivo. Para mí es muy grato que un amigo me diga, hombre, doctor Ardila, es que aumenté de peso. Yo, venga, le enseño a bajar de peso. Porque bajar de peso, Álvaro, implica menos diabetes, menos hipertensión y menos complicaciones cardiovasculares. Para mí es muy grato prevenir la complicación, porque ya, a pesar de que hay unidades de cuidado intensivo en el Hospital San Jorge de Pereira, en la Clínica Los Rosales, en Megacentro, en Confamiliar, evidentemente siguen en este momento, seguimos con falta de camas de cuidado intensivo, y la idea no es tener 1000 camas de cuidado intensivo, la idea es prevenir el ingreso de los pacientes a las unidades de cuidado intensivo. Lo estoy diciendo el que estudió para hacer cuidado intensivo. Le imploro a las personas que se autocuiden, imploro que vuelva a la cultura ciudadana del respeto al peatón, el respeto al motociclista, el respeto al que anda en una bicicleta, pero también imploro que el motociclista tenga las medidas de autocuidado. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito fue una bendición, pero como todo en el país tiene unos visos de corrupción en todas partes, entonces ha tenido dificultades, pero es una muy buena opción, sobre todo para facilitar la atención de estos heridos y para facilitar su rehabilitación y para mejorar el flujo de caja de los hospitales que atienden a esta gran cantidad de heridos. La prevención es fundamental y depende de nosotros en la mayoría de los casos. Doctor Ardila, sobre la parte política y la salud, ¿qué nos puede comentar? La política y la salud son necesariamente, tienen que ir tomadas de la mano, porque cualquier decisión política que se tome con el nuevo gobierno, que está hablando de regionalizar la atención en salud, me parece una idea superante interesante, y con la participación activa en el departamento de los diputados en cabeza del doctor Juan Diego Patiño Mariles, que el doctor Durgues Espinosa, hay varios diputados que han trabajado intensamente en intentar mejorar la atención. El señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, con la creación del cuarto nivel de atención, eso es hacer política en salud, es crear las condiciones para que los que hacemos medicina tengamos los mejores escenarios y los mejores elementos. La gestión del Hospital San Jorge, la gestión de los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, la gestión de las clínicas privadas, la gestión del adecuado flujo de caja a los hospitales, que depende de la política, depende de las decisiones que se tomen en la Asamblea, en el Consejo de Pereira, en la Asamblea Departamental, en el Senado, en cabeza además del señor gobernador del departamento, que han sido muy acertadas. Entonces, la política es fundamental en la actividad médica nuestra. El médico no puede deslindarse ni de la cultura, como tenemos que ser cultos en lo posible, ni de la política, porque la política es el arte de hacer el bien, y el arte de hacer el bien es prever que la prevención siga existiendo y sobre todo también controlar y vigilar que el dinero que hay para la utilización de los recursos en salud sea utilizado de manera más
ágil, oportuna y eficaz. Entonces la política en este departamento se ha manejado muy bien en el ámbito de la salud, pero tenemos que mejorar y creo que hay una clase política nueva, joven, que quiere impulsar el desarrollo de la salud en el departamento y un gobernador que le ha dado mucho de su trabajo a la creación del desarrollo de los hospitales en el departamento de Risaralda y a la regionalización. Antes de llegar este nuevo gobierno ya en el departamento, los señores diputados y el señor gobernador están hablando de regionalizar la atención en una sola ciudad. Es el eje cafetero. El eje cafetero es una sola reunión, una conjunción de pensamientos y de personas que trabajan por el bien de las 3 ciudades y de los 3 departamentos. Entonces, no podemos deslindarnos de la política. La política hace parte de nuestra actividad cotidiana y los políticos cuentan con nosotros y nosotros tenemos que contar con ellos. Esa es la razón por la cual la política es tan importante y por la cual los políticos son tan importantes. Tuve el honor de ser condecorado, no sé si lo merecía realmente, pero una condecoración que llegó para mí a mi alma por la Asamblea Departamental en cabeza del doctor Juan Diego Patiño y el señor gobernador, donde me hicieron un reconocimiento por toda la labor hecha durante 30 años, pero es que la labor no la he hecho yo solo, la hemos hecho el doctor Álvaro Ardila, médicos especialistas de cualquier especialidad, médicos generales que han puesto todo su empeño, enfermeras profesionales, auxiliares, bacteriólogas, camilleros, todo el personal que tiene que ver con el manejo de una institución de salud, que la gente no se imagina, es algo que tiene que funcionar integralmente y el médico no es de una sola persona. Somos muchas personas para un bien común, que es intentar salvar una vida. Pero salvar vidas ahora, Álvaro, es muy importante, pero lo más importante es prevenir, primero, que no haya desnutrición, prevenir que la enfermedad materna o la complicación materno y del niño no ocurran. Entonces, prevenir los embarazos en menores de edad, es prevenir las complicaciones de las mujeres embarazadas por la hipertensión, es hacer una atención, un control prenatal adecuado, es hacer un control de la velocidad adecuado, es tener un casco obligatorio adecuado, es que los motociclistas respeten también la vía y los conductores respeten al motociclista y al ciclista, y es prevenir el accidente con los peatones. El peatón siempre tiene la vía, pero no hemos podido inculcar, desapareció desgraciadamente de la ciudad de Pereira la intencionalidad de que la cultura ciudadana respetara el acceso del peatón en las vías. Tenemos que retomar la cultura ciudadana. Yo hago un llamado a la clase política a que se vuelva a tomar la cultura ciudadana como un bastión del eje cafetero y de la ciudad de Pereira y del departamento de Risaralda para precisamente evitar accidentes y evitar el ingreso a las unidades de cuidado intensivo, así como evitar que el paciente con una enfermedad crónica se complique con las adecuadas medidas de prevención que debe establecer el Ministerio de Salud y las Secretarías Seccionales de Salud y nosotros mismos. Doctor Ardila, finalmente recuérdenos los nombres de los libros que usted ha escrito y si quiere dar también las redes sociales suyas para que lo estén siguiendo. Sí, gracias. Hemos escrito varios libros, muchos documentos, pero hay un libro muy importante que es La Facultad Vivida, que es la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se escribió hace poco. Hay libros de cuidado intensivo muy especializados, muy importantes a nivel nacional e internacional.
internacional, hay libros de semiología en el paciente grave que se acaba de publicar, hay libros de síndromes en cuidados intensivos, he tenido múltiples publicaciones de la violencia inducida o no por el hombre, la investigación de las causas de la violencia. Me especialicé en atención integral de la violencia en Nueva York, me especialicé en docencia universitaria, me especialicé en cuidado paliativo. He hecho muchas cosas no pensando en mi bienestar, y eso lo sabe la gente. Lo digo no para que me vean conmiseración y para que piensen que soy un poco modesto. Lo digo es para que digan la importancia de lo que nosotros los médicos hacemos para atender a esa población que demanda nuestros servicios y que en el caso nuestro del cuidado intensivo es alguien que siempre espera que le tengamos una mano para intentar evitar su muerte o el sufrimiento o por lo menos que quede con menos secuelas después de una complicación de cualquier enfermedad. Es publicar para enseñar a aprender a entender. Y aprender a entender es aprender a entender de una manera integral. Entender primero la persona que está al frente de nosotros, atender sus necesidades, comprender que el indígena tiene unas prioridades y el estrato 5 y 6 también las tiene. Entonces, con esa atención integral, me despido, Álvaro, que la gente entienda que los médicos somos personas que también tenemos sentimientos y queremos irradiarlos. Hago una atención integral y trato de hacer la consulta fuera del cuidado intensivo para evitar que ese paciente crónico se complique. En mis redes sociales, el Instagram es @drardila y en Facebook es Álvaro Ardila. Allá pueden seguir mis publicaciones que las hago frecuentemente solo con la intención de enseñar a aprender, a entender y aprender a conocer para, evidentemente, que la gente tenga más cultura del autocuidado y más cultura de las complicaciones de las enfermedades y más cultura general. Yo creo que la cultura es innata a nosotros y es un deber nuestro, Álvaro, nuestro, también acceder a los medios que tenemos para aprender a conocer y aprender a entender, Álvaro. Bueno, entre otros cargos y entre otros títulos, el médico especialista en medicina crítica, cuidado intensivo, cuidado paliativo, el doctor Álvaro Ardila Otero. Pues gracias por acompañarnos en esta mañana y por ese mensaje tan interesante que ha dejado para todos los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero igualmente, doctor. A todos, muchas gracias. Espero que haya entendido la idea, la filosofía del que les está hablando, que es una filosofía global. Tenemos que entender que el autocuidado es una responsabilidad nuestra. Y entendamos que me siento muy satisfecho con la política del departamento hacia la salud que se está desarrollando. Hay unos diputados supremamente comprometidos y un gobernador comprometido con la política de salud y debemos apoyar esas obras y colaborar en su desarrollo. Pero no olviden, por favor, que pueden contar conmigo. Ahí están mis redes sociales, repito, el Instagram es @drardila, el Facebook es Álvaro Ardila y con qué buena pueden conseguir mis datos para lo que yo les pueda colaborar. Será con mucho gusto y con mucho placer, como lo he venido haciendo desde hace 30 años y me apasiona hacerlo. Es para mí una necesidad, que es mi forma de vivir y mi forma de ver la vida con mucha integridad y con mucho calor humano. Muchas gracias a todos, un feliz día y les deseo lo mejor. Antes de que se retire, doctor, ¿el Instagram nuevamente es? Es DR Ardila. ¿Y en Facebook también aparece? En Facebook es Álvaro Ardila. Álvaro Ardila. Doctor Álvaro Ardila Otero, muchas gracias, feliz día. Muy amables a ustedes, a todos, por escuchar
y espero el mensaje haya sido recibido como lo traté de expresar, de la manera más cálida posible. Muchas gracias.